Buen día, licenciada y compañeros. En esta ocasión les voy a hablar de la introducción al método cualitativo. Cuando hablamos de método cualitativo, investigaciones cualitativas o metodología cualitativa, hacemos referencia al tipo de procedimientos de recopilación de información más empleados en las ciencias sociales. Todo método cualitativo aspira a recoger los discursos completos sobre un tema en específico, para luego proceder a su interpretación, enfocándose así en los aspectos culturales e ideológicos del resultado, en lugar de los numéricos o proporcionales. Esto implica comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado, también considera los significados que se le atribuyen y las valoraciones que las personas hacen. Dicho de otro modo, el método cualitativo plantea comprender lo que la gente piensa y dice. En sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Taylor, S.J. y Bogdan sintetizan los criterios definitorios de los estudios cualitativos de la siguiente manera. La investigación cualitativa es inductiva. Así, los investigadores comprenden y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o teorías preconcebidas. Entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística. Las personas, los contextos o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como parte de un todo. Es sensible a los efectos que el investigador causa a las personas que son el objeto de sus estudios. Interactúan con los informantes de un modo natural, aunque no pueden eliminar su influencia en las personas que estudian, tratan de controlarla y reducirla al mínimo. En la observación tratan de no interferir en la estructura en las entrevistas en profundidad. Siguen el modelo de una conversación normal y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. El investigador cualitativo trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas, es decir, trata de identificarse con las personas que estudia para comprender cómo experimentan la realidad, busca aprender el proceso interpretativo permaneciendo distanciado como un observador objetivo y rechazando el papel de unidad actuante. Todas las perspectivas son valiosas, no se busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos con los que se estudia a las personas fluyen en cómo se les ve. Si reducimos las palabras y los actos a ecuaciones estadísticas, se pierde el aspecto humano. El estudio cualitativo permite conocer el aspecto personal, la vida interior, las perspectivas, creencias, conceptos, éxitos y fracasos, la lucha moral y los esfuerzos de cada persona. La investigación cualitativa estudia cualidades o entidades cualitativas y pretende entenderlas en un contexto particular. Se centra en significados, descripciones y definiciones situándose en un contexto, por lo que busca conocer procesos subjetivos. Estudia la forma en que los procesos se desenvuelven en tales contextos, relaciona lo que quiere estudiar con los contextos que le influyen, como fenómeno al estudiar el hecho en su escena. Entiende el hecho de forma compleja, de manera que no se puede anticipar lo suficiente como para seleccionar uno o varios significados para elaborar un constructo operativizable de manera uniforme, por lo que hace poco énfasis en los protocolos estandarizados de investigación. El método no tiene como función básica garantizar la verdad, sino ser utilizado de forma creativa y a medida de cada situación. Por ello,
la diversidad de técnicas y estrategias que utiliza. Investigación cuantitativa versus investigación cualitativa. Investigación cuantitativa se basa en la deducción y comienza con un sistema teórico, desarrolla definiciones operacionales de las proposiciones y conceptos de la teoría y las aplica empíricamente en algún conjunto de datos. Pretende encontrar datos que ratifiquen una teoría o verificación. No solo intenta determinar la medida en que se cumple una proposición, probar empíricamente que una hipótesis dada es aplicable a varios conjuntos de datos, sino que también procura establecer generalizaciones con relación al universo de poblaciones al que ésta es aplicable. Investigación cualitativa se basa en la inducción. Comienza con la recogida de datos mediante la observación empírica o mediciones de alguna clase y a continuación construye a partir de las relaciones descubiertas subcategorías y proposiciones teóricas. Pretenden descubrir una teoría que justifique los datos mediante el estudio de los fenómenos semejantes y diferentes analizados, desarrolla una teoría explicativa. Consideración de la teoría en el estudio cualitativo. Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de las variables y fenómenos. Esto con el fin de generar y perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre los fenómenos o comparar los constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en distintos contextos, así como el descubrimiento de relaciones causales, para evitar asumir constructos o relaciones a prioridad. Intentan descubrir teorías que expliquen los datos, las hipótesis creadas inductivamente o las proposiciones causales ajustadas a los datos y los constructos generados pueden posteriormente desarrollarse y confirmarse. La recogida de datos puede preceder a la formulación final de la hipótesis o los datos pueden obtenerse con fines descriptivos y de análisis en estudios de tipo exploratorio. El diseño cualitativo se adapta especialmente bien a las teorías sustantivas, ya que facilita una recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas de acontecimientos, interacciones, comportamientos, pensamientos que conducen al desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que permiten la interpretación de los datos. En este sentido, el diseño cualitativo está unido a la teoría, en cuanto que se hace necesario una teoría que explique, que informe e integre los datos para su posterior interpretación. La teoría en el proceso de investigación actúa como un esquema organizador del campo de investigación. Los estudios cualitativos en cuanto a explicación de significados se fundamentan en la interpretación de las informaciones y los datos. Desde esta perspectiva cabe aplicarle el marco de condiciones formales y de procedimiento necesarios para legitimar los procesos de atribución de significados y de generalización de interpretaciones. Se identifican tres componentes como configuradores del proceso de comprensión, los cuales son preconcepción, comprensión actual e interpretación. La interpretación parte de una preconcepción de lo que se pretende interpretar. La preconcepción hace referencia a lo que el investigador sabe ya y es capaz de reconocer en el hecho analizado. No se puede comprender algo sin un bagaje previo de preconcepciones, ni al margen de dicho equipamiento interpretativo. Funciona como un marco general en el que pueden ser comprendidos las informaciones y los datos. Buen día, licenciada y compañeros. Voy a continuar abordando el tema del cual les ha estado hablando mi compañera, la teoría en el proceso de investigación.
Bien, en la investigación cualitativa se procede a analizar, ya sea texto, observar, recoger un hecho, un episodio o un marco general teórico. Supone entonces acudir a los contextos o a los textos a analizar con unas categorías previas. Frente al modelo inductivo romántico, el modelo reflexivo se caracteriza porque el investigador afronta la recogida y análisis de datos con ciertos esquemas de organización del campo que declara previamente como objeto de estudio. Desde esta perspectiva, el estudio cualitativo es un proceso mixto que mezcla lo inductivo y lo deductivo, adquiriendo el proceso de investigación, un desarrollo que comienza con visiones generales de las situaciones y sus contextos, desciende a aspectos concretos y relevantes desde el punto de vista de los propósitos y del marco teórico de la investigación. Y por último, se torna a las dimensiones generales que actúan como contexto de significación y de contraste de los análisis generados en los niveles más específicos o sectoriales. Una teoría establecida puede suscitar la formulación de los problemas de investigación. El investigador puede pretender ampliar, perfeccionar o verificar teorías de nivel formal, aunque en el caso de la enseñanza es más frecuente a nivel sustantivo. Lo que se pretende es más una indagación, con el propósito de averiguar si un fenómeno concreto puede explicarse mediante una nueva teoría, que una comprobación rigurosa de una teoría. Fases de un proceso de investigación cualitativa. Hace referencia a un conjunto de tareas relacionadas entre sí que representan, bajo una perspectiva analítica, las áreas de decisión más representativas de un proceso de investigación cualitativa y que no necesariamente se han desarrollado en orden lineal. Marcos teóricos. En los estudios cualitativos, la formulación inicial de la cuestión o problema a investigar se afronta con ciertos esquemas de organización del campo de estudio, justificados desde modelos teóricos y resultados empíricos de investigación. En ella se explicita la cuestión o problema a investigar, las preguntas claves para la investigación y las hipótesis orientadas del estudio. Durante el desarrollo del estudio, debe de garantizarse una relación constante, aunque dinámica, entre las preguntas de investigación y la recogida de datos. Determinar propósitos y cuestiones del estudio. La formulación inicial determina las distintas fases del proceso de investigación. Propósito y cuestiones están mutuamente relacionados y frecuentemente coinciden en parte, pero deben en principio diferenciarse. Propósito, fin o foco hace referencia al producto final, explícita hasta qué punto el estudio cubre una laguna en el conocimiento existente, lo amplía, inicia una línea de investigación o facilita la integración de un área conceptual emergente. Los enunciados referidos al fin de la investigación deben de elaborarse con relación a los marcos conceptuales y teóricos que orientan e informan el estudio. Establecimiento de fines y cuestiones en el diseño de una investigación cualitativa. Hay dos grupos de cuestiones, cuya consideración de forma explícita en el estudio contribuye a clarificar, dar credibilidad y aplicabilidad a cualquier estudio. Entre ellos tenemos el establecimiento de los fines de una investigación, las cuestiones teóricas del establecimiento de los fines de la investigación. Definición de criterios. Una vez definido qué investigar, hay que determinar a quiénes, qué elementos del mundo empírico constituyen la fuente de datos para la investigación. En los estudios cualitativos relativos a la enseñanza son básicamente las personas, los comportamientos, significados y contextos. Los estudios centrados en el ámbito de la enseñanza
Tratan de responder a preguntas como: ¿qué está sucediendo aquí en este contexto en particular? ¿Qué significan estos acontecimientos para las personas que participan en ellos? ¿Cómo se relaciona lo que está sucediendo en este contexto con lo que sucede a otros niveles del sistema, fuera o dentro de él? Esos son algunos ejemplos. Selección y muestreo. En primer lugar, se requiere determinar los perfiles relevantes de las personas, contextos, acontecimientos, sometidos a estudios utilizando criterios teóricos o conceptuales que los retratan y en la medida que resulta relevante el tiempo. Una vez definida la población, se busca grupos que posean las características apropiadas y una muestra. Esto es, una parte representativa de la población y el tiempo. En los estudios cualitativos también se utilizan los procedimientos estadísticos para la selección de muestras. Esto es aleatoriamente. Cuando se desea estudiar un grupo pequeño que posea la misma distribución de características que la población a la que se pretende generalizar, aunque no es apropiado el muestreo estadístico, cuando los estudios cualitativos no tienen un carácter cerrado, utilizan estrategias que posibilitan ampliar el alcance del estudio, matizar las cuestiones y constructos o generar nuevas líneas de investigación. Estrategias de muestreo en la selección basada en criterios. Estrategias para localizar un grupo o escenario inicial que estudiar, o para seleccionar unidades de poblaciones consideradas relevantes en las primeras fases de la investigación. Por ejemplo, selección exhaustiva, por cuotas, por redes, casos extremos, casos típicos, casos únicos, o casos idealmente típicos, o casos comparables. Estrategias que implican procesos progresivos y secuenciales. Se utilizan durante el proceso de análisis, generalización y perfeccionamiento de hipótesis y elaboración de la interpretación. El trabajo de campo determina un muestreo secuencial. El investigador, al entrar al campo, observa de una forma amplia el contexto, los sucesos, las conductas. A medida que avanza en el estudio, se va centrando en una gama más restringida, a la vez que puede encontrar otros centros de interés dentro del contexto. Estrategias de recogida de datos. Proporcionan datos descriptivos relativos a los significados que atribuyen los participantes, a los acontecimientos, procesos y conductas, cómo definen su realidad y con base en qué constructos organizan su mundo. Los datos cualitativos son en general elaboraciones detalladas, de naturaleza descriptiva, que recogen una amplia y diversa información con relación a un relativamente prolongado periodo de tiempo. Son polisémicos en el sentido que proporcionan y ocultan múltiples significados. Se consideran válidos pero de poca fiabilidad, difícilmente reproducibles, dado que son específicos en un contexto de un momento determinado. Se recoge como procedimiento más típico los siguientes: la observación participante, el análisis de documentos y la entrevista de profundidad. En las estrategias de recogida de datos, tenemos como primer punto observación participante. Es una estrategia no valorativa de recogida de datos en su contexto natural, y esto exige la presencia prolongada del investigador en determinados espacios y momentos, en el lugar en el que se producen ciertos acontecimientos, procesos, conductas de forma constante, que haya una interacción social entre el investigador y los participantes en el contexto de estos, recoger datos de un modo sistemático y no instructivo. La observación participante, como la observación deliberada y sistemática, obedece a una característica general, pero como proceso específico varían en función del programa de investigación, que tienen su fundamento en la teoría y estudios empíricos, así como en las teorías operativas, creencias, presupuestos del investigador, que conforman el marco de referencia
del estudio e índice de las decisiones que se toman. Erickson sintetiza las decisiones en literal A. Tenemos la cuestión a estudiar. Esto se debe a que las preguntas ha de responder el estudio. Como literal B, tenemos el contexto en el lugar en el cual efectúa la observación. Este puede ser una escuela o aula. Como literal C, tenemos un fragmento de la realidad a observar. Serían como las preguntas de los profesores en el aula, desarrollo de clase. Como literal D, el instrumentos para registrar y almacenar la realidad en el estudio. Serían las notas de campo y video. Como literal E, tenemos procedimientos para observar. Esto sería cuando orden de utilización de determinados instrumentos. F, sujetos y acontecimientos de observación, donde están los estudiantes, profesores y el tipo de conducta. Literal G, procedimientos de análisis apropiados para el problema que se estudia y para el registro obtenido. Y en el literal H tenemos el método. En el método está el informe escrito y la grabación. La primera cuestión es definir las preguntas que se han de responder. Mediante la observación, las preguntas derivadas del marco teórico y conceptual que forman el estudio al entrar el investigador al campo están definidas en un sentido amplio. Los investigadores entran en el campo con amplios interrogantes antes de seguir líneas específicas de indagación y que deben de permitir que los temas emerjan en el contexto. Los datos empiezan a surgir a medida que el investigador interactúa con los sujetos en el flujo diario de los acontecimientos. El investigador, a través de la observación, la recogida de datos y el análisis y la reflexión sobre los datos, durante el proceso de investigación, quien las concreta. El fluyente está en sus decisiones relativas al foco de atención, lugares en el momento de la observación, instrumentos de registro de datos. Erickson diferencia entre el sistema descriptivo y sistemas narrativos. Ambos sistemas se diferencian fundamentalmente por el tipo de categorías. En los sistemas descriptivos la observación se hace sobre la base de una gama de categorías prefijas, definidas con base a marcos teóricos o bien generadas desde los datos, por lo que son tanto deductivos como inductivos. En las categorías se caracteriza porque pueden registrar conductas, acontecimientos individuales que pueden ser registrados en una de más categorías. Las conductas registradas pueden tener más de una función, por lo que es posible combinar las categorías que reflejan una plural de funciones simultáneas. Independientemente del medio como se registren los datos, se registran de forma permanente, utilizando frecuentemente procedimientos tecnológicos. Este tipo de registros suministran una base para, tenemos como literal A, realizar un análisis en profundidad de los flujos de conducta observada. B, identificar patrones de conducta dentro de unas secuencias. C, identificar y construir nuevas unidades de observación. Y D, verificar los patrones identificados a través de distintos momentos y situaciones. Y como último literal, analizar los datos desde diversas perspectivas. Esto sirve al investigador para estimular los recuerdos de los participantes y obtener sus puntos de vista sobre lo ocurrido. Y también varían los patrones observados para triangulación. En los sistemas narrativos no tienen categorías determinadas. Las categorías derivadas del análisis de los datos efectuado con posterioridad se utilizan registros permanentes, ya sea nota de campo o grabaciones, en audio o video, para que se hace posible identificar la categoría o pauta de conducta.
Con esto, el observador capta y registra de forma narrativa, es decir, ya sea escrita o oral en lenguaje cotidiano o mediante instrumentos, ya sea de audio o video, descripción de amplios segmentos de contexto. Se recogen conductas, acontecimientos, procesos que ocurren dentro de los límites establecidos de la forma natural. La unidad de observación es determinada por el investigador, atendiendo el marco de referencia que informa el estudio. Los procedimientos más comunes utilizados en el campo de la enseñanza son los siguientes. Tenemos el incidente crítico, que el incidente crítico se registra la conducta relativa preferida de los temas. De interés para la investigación, el observador registra formación de forma narrativa acerca de un tipo de práctica o conducta determinada. Este se utiliza como marco de referencia para la observación, la definición de las conductas y se fijan de antemano otras unidades como lugar de situación, se registran los patrones de conducta que se atraen del contexto para formar unidades de observación. Tenemos la descripción de muestra. Su finalidad es obtener descripciones de acontecimientos que aparecen de forma sistemática e intensiva. En los registros efectuados en el momento se registra la conducta durante un periodo de tiempo establecido para obtener un flujo de conducta con el mayor detalle. El registro es cronológico y no selectivo. Se registra lo que se dice y hace un sujeto seleccionado, la formación relativa al contexto, desde una perspectiva participante y sin hacer interpretaciones. Y como último tenemos las notas de campo. Como método de investigación analítico, la observación participante dependiente de que el registro de notas de campo sean completas, precisas y detalladas. A medida que el investigador conoce el contexto de las personas y centra el foco de estudio, es más selectivo en lo que se registra. Las notas de campo se recogen en determinadas descripciones y no evaluativos, pero captan la perspectiva interna, esto es, se registra cómo fueron percibidos. La primera cuestión es definir las preguntas que se han de responder. Mediante la observación, las preguntas derivadas del marco teórico y conceptual que forman el estudio al entrar el investigador al campo están definidas en un sentido amplio. Los investigadores entran en el campo con amplios interrogantes antes de seguir líneas específicas de indagación y que deben de permitir que los temas emerjan en el contexto. Los datos empiezan a surgir a medida que el investigador interactúa con los sujetos en el flujo diario de los acontecimientos. El investigador, a través de la observación, la recogida de datos y el análisis y la reflexión sobre los datos, durante el proceso de investigación, quien las concreta. El fluyente está en tus decisiones relativas al foco de atención, lugares en el momento de la observación, instrumentos de registro de datos. Erickson diferencia entre el sistema descriptivo y sistemas narrativos. Ambos sistemas se diferencian fundamentalmente por el tipo de categorías. En los sistemas descriptivos la observación se hace sobre la base de una gama de categorías prefijas, definidas con base a marcos teóricos o bien generadas desde los datos, por lo que son tanto deductivos como inductivos. En las categorías se caracteriza porque pueden registrar conductas, acontecimientos individuales que pueden ser registrados en una de más categorías. Las conductas registradas pueden tener más de una función, por lo que es posible combinar las categorías que reflejan una plural de funciones simultáneas. Básicamente se distinguen tres tipos de entrevistas. Litera A. Historias de vida, en las que el investigador solicita el relato de las experiencias y las definiciones que da
a tales experiencias. Literal B. Dirigidas al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. Los informantes describen lo que sucede, cómo lo ven ellos y las perspectivas de otras personas. Literal C. Orientadas a proporcionar un cuadro amplio de una gama de contextos, situaciones o personas. Estas se utilizan para estudiar un número amplio de personas con un lapso de tiempo relativamente breve y con relaciones al tiempo que habrían que intervenir en un estudio similar utilizando observaciones participantes. El punto central de estas entrevistas es conocer lo que es importante en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas y definiciones, de modo como ven, clasifican y experimentan el mundo. El investigador debe de lograr que los informantes hablen, si él estructurar la observación ni definir a los que ella debe de decir. Entre las preguntas más utilizadas en los estudios cuantitativos están: literal A. Descriptivas, con las que se pretende obtener una descripción o representación del mundo del informante. B. Sobre las opiniones y valores, para describir sus creencias acerca de sus comportamientos y experiencias. Literal C. Sobre sentimientos, con el fin de conocer cómo reaccionan emocionalmente a sus experiencias y opiniones. Literal D. Preguntas hipotéticas, para estimular la especulación en el entrevistado en torno a ideas alternativas. E. Proposicionales. Son preguntas que tienen una proposición con el fin de obtener una respuesta compleja y elaborada. Literal F. Preguntas de contraste, con las que se pretende obtener los significados que los entrevistados asignan a las relaciones que establecen entre los distintos constructivos. Literal G. De abogado del diablo, para describir lo que los entrevistados consideran temas controvertidos. En este tipo de entrevistas no existe un protocolo estructurado, sino una guía de entrevistas para asegurarse de que los temas sean claves, explorados por un cierto número de informantes. Entre ellas tenemos las entrevistas grupales. Son similares a las entrevistas en profundidad, en la que el investigador reúne a un grupo de personas para que hablen de forma libre y fluida. No obstante, con ellas no se obtiene la profundización que se obtiene con una entrevista individual. También tenemos las entrevistas estandarizadas. Son cuestionarios orales, secuenciadas o persecuencializadas. A todos los sujetos que se les hace la misma pregunta, bien en el mismo orden o alterando con el fin de adaptarse a los entrevistados. También tenemos por su finalidad, que pueden distinguir entre otras. Estas entrevistas de conformación pretenden determinar la medida en que los participantes sostienen ideas similares, comprenden de ciertos constructos o llevan a cabo comportamientos similares. Y por último tenemos las entrevistas de análisis de construcción de los participantes. Se utilizan para medir la firmeza de las opciones y para obtener categorías a partir de que organizan su mundo. En su elaboración van precedidas por un trabajo de campo. Como fundamento de la encuesta, se utilizan en general para apoyar la credibilidad de un estudio. Análisis e interpretación de datos. Análisis de datos. Se define el análisis como un proceso de pensamiento que implica el examen sistemático de algo para determinar sus partes, las relaciones entre las partes y sus relaciones con el todo.
Esto quiere decir que la finalidad del análisis es una mayor comprensión de la realidad analizada sobre la que podría llegarse a elaborar algún tipo de modelo explicativo. Como primer punto es recoger los datos. El continuo recogida y análisis de los datos son procesos que se condicionan mutuamente en un proceso en el que la información recogida y la teoría que emerge de su análisis son usadas para orientar una nueva recogida de datos. Se define y analiza su conjunto de personas, acontecimientos, que en el desarrollo del estudio despiertan el interés del investigador, formas más comunes de la selección secuencial. Con ello se pretende facilitar la emergencia de constructos y teorías o eliminar constructos, teorías o hipótesis rivales. Más que todo es como minimizar la cantidad de información. Entre ellas tenemos como son los casos negativos, casos discrepantes, el muestreo teórico y la comparación de casos, que esto nos ayuda a ir compactando la complejidad de los datos. Como siguiente tenemos la inducción analítica y la comparación constante. La inducción analítica supone un examen en busca de categorías y relaciones entre ellas, a tal fin de desarrollar tipografías e hipótesis de trabajos a partir de los casos iniciales que posteriormente van siendo modificados con la aparición de nuevos casos. Es una estrategia más que todo inductiva que pretende la generalización de las teorías, aunque también puede utilizarse con el fin de constructivos, o sea, de construir las teorías. Luego tenemos la comparación constante. Es una estrategia inductiva que busca la generalización de teorías. En general se utiliza como procedimiento constructivo. Es la primera fase del análisis. Se puede utilizar para descubrir constructos de los participantes, definiéndose de forma objetiva las relaciones generadas. A medida que se registran y se clasifican, se les compara en las distintas categorías en las que han sido integrados. Esto más que todo lo que nos ayuda es a dividir la información por categorías. Como siguiente tenemos la cuantificación como recurso. No es infrecuente que los investigadores recurran en algún momento del proceso analítico a las técnicas estadísticas con el fin de completar o contrastar las conclusiones obtenidas a través de otras vías. Una vez identificados los fenómenos, es posible reducirlos a formas cuantificables examinándolos, elaborando listas, codificándolos y asignándoles puntuaciones. Eso más que todo ellos utilizan el medio que nosotros conocemos a veces como gráficas o número de respuestas dependiendo del número de participantes, y eso les ayuda a como cuantificar la información que ellos están buscando. Entre los diseños que utilizan la cuantificación se describen brevemente como estos. El primero es el análisis tipológico. Es una categoría que está definida sobre las bases de algunos criterios. Su finalidad es construir la realidad del escenario que se está investigando. La número 2 es la enumeración, que son estrategias que utilizan cálculo de frecuencia. En los estudios cuantitativos se debe utilizar para el control de calidad de los datos obtenidos en el campo y como complemento de los datos descriptivos. Y en el número 3 tenemos protocolos observacionales. Son marcos deductivos en los que se organizan los datos. Esto nos ayuda a hacer un enfoque cuantitativo y comprobar y verificar las posiciones de las observaciones. Criterios para el análisis de datos cuantitativos. El primero es el agrupamiento. Este proceso puede utilizarse técnicas estadísticas como análisis de conglomerados o procedimientos taxonómicos. El siguiente es el recuento. Es un proceso de análisis. Se procede separando unidades y agrupándolas en función de determinada afinidad, como ya sea identidad, similitud o equivalencia. La otra es la extracción de conclusiones. Es necesario pasar desde las observaciones empíricas hacia niveles más abstractos. Esto más que todo es de pasar a lo que se tiene de manera como
como empírica y ya establecida a cómo analizar los datos. La inclusión supone una identidad. ¿En qué tipo de identidades se incluye un hecho o una circunstancia? Está después la subordinación. Esta relación permite construir jerarquías entre los elementos conceptuales identificados en el corpus de datos. Esto es más que todo como el clasificante entre la información más valiosa a la información que no tan probable se ocupe. Luego está la ordenación, que supone disponer los elementos de determinada forma de acuerdos con algún criterio explícito. Luego seguimos con la concurrencia. Es un texto o la concurrencia podría venir definida por la proximidad especial dentro del mismo. La covariación implica una vinculación entre elementos, no solo implica la aparición conjunta, sino también que las variaciones en una dirección determinada de uno de los elementos esté emparejada a una variación similar al otro. Esto más que todo en ver las clasificaciones y ver cuáles tienen similitud o características iguales y unirlas a ellos. Y por último tenemos la casualidad. Se da cuando puede razonablemente considerarse que la presencia, ausencia o variación de los elementos es causa de la segunda. Esto más que todo, si hay ausencia de algún elemento, puede haber una causa que superpone el vacío que deja la ausencia de una de estas categorías. Proceso general de análisis de datos cualitativo. Aquí tenemos un esquema, que es el proceso general de análisis de los datos. Primero vamos a hacer una reducción de los datos. El primer punto sería separar los elementos, luego identificar y clasificar los elementos y luego agrupar los elementos. Después tenemos la disposición de datos, que es transformar y disponer los datos. Y por último, obtención y verificación de conclusiones. Primero vamos a procesar de extracción de las conclusiones y después vamos a verificar las conclusiones. Luego tenemos la reducción de datos. Este proceso está presente en las distintas estrategias. Implica reducir la información contenida en los datos textuales, identificando unidades e identificando los elementos del significado. No más que todo es verificar toda la información e ir adecuándola en distintas categorías para así ir reduciendo la cantidad de información y sea más fácil la llegada de conclusiones. Serie de operaciones. Como primer punto está la separación de unidades. Supone separar segmentos o unidades que conforman un conjunto de datos objetos de análisis. Este segmento puede ser obedeciendo a diferentes criterios, ya sea catalogándolo en criterios similares o en criterios como sean temporales o gramaticales o conversionales. Después tenemos la identificación y clasificación de unidades. Consiste en examinar las unidades de los datos para encontrar en ellas determinados componentes temáticos que permitan identificar semejanzas y diferenciar que posibiliten agrupar los datos en unidades. Es fundamental determinar los propios y atributos que comparten las unidades de los datos para definir las categorías y facilitar el clasificado. Los sistemas de categorías pueden elaborarse primero como deductivamente, a partir de un marco teórico y conceptual previo de las cuestiones o hipótesis que guíen la investigación. Inductivamente, a partir de los propios datos. Al examinar los datos se busca el concepto, el tópico que puede cubrir cada unidad. Posteriores comparaciones entre datos agrupados en un mismo tópico o en tópicos permiten refinar las categorías. Y como último tenemos el agrupamiento. Cuando se categorizan, se están ubicando diferentes unidades de datos bajo un mismo tópico o concepto teórico. La categorización es en sí misma un proceso de agrupamiento.
Continuando con la exposición, tenemos lo que son la disposición de datos. Esto supone organizar la información de tal forma que permite extraer conclusiones, presentarlos en algún otro lenguaje y forma. Los procedimientos difieren según los análisis recurran a la cuantificación o a la cualificación. Los que recurren a la cuantificación, fundamentándose en el cómputo, suelen utilizar tablas para comunicar los datos de una forma ordenada, como tablas de contingencia, de incidencia, de valores numéricos, de frecuencia, entre otros. Y también en procedimientos gráficos como histogramas, diagramas de sectores, gráficos de caja, diagramas de dispersión y dendrogramas, entre otros. Ahora bien, están los que recurren a la cualificación, las formas por las que a veces son analizados los datos cualitativos textuales pueden excluir el uso de índices numéricos o frecuencias y recurrir a procedimientos verbales o gráficos. Frecuentemente se están utilizando los diagramas entendidos como representaciones gráficas o imágenes visuales de las relaciones entre conceptos, como técnicas de diagramas modelado gráfico, entre las que están el perfil general, diagramas de caja, diagramas en árbol, diagramas esquemáticos, entre otros. Matrices que pueden contener distintos tipos de información como fragmentos de textos, citas y frases, y adoptar distintos formatos, sistemas de redes. A veces el interés es exclusivamente descriptivo y presenta la información de forma narrativa, que permite una visión de conjunto que lleva al análisis y una presentación más detallada. En la mayoría de los casos, junto a los datos se presentan ciertas conclusiones. Obtención y verificación de conclusiones. Obtención de resultados y conclusiones. Bajo el epígrafe de conclusiones aparecen los resultados con relación a los objetivos del estudio y su interpretación. Implica reconstruir un todo estructurado y significativo. Los procedimientos estadísticos de carácter descriptivo dan como resultados índices, agrupamientos, representaciones gráficas que permiten profundizar en los datos y en la forma de cómo se estructuran. Los procedimientos cualitativos ofrecen resultados relativos al significado, constatación de regularidades, modelos, explicaciones, configuraciones posibles, flujos causales y proposicionales. Las conclusiones son extraídas durante todo el proceso de recogida y de análisis de datos. Se encuentran también los que son las tareas de reducción y presentación de datos. Estas van a permitir hacer afirmaciones que progresivamente avanzan de lo descriptivo a lo explicativo y desde lo concreto a lo abstracto. Las categorías obtenidas en el proceso de reducción son en sí mismas conclusiones del estudio, la ordenación de los datos en una matriz, en un cuadro, una figura, y presupone una conclusión con relación a la estructura. Las conclusiones no deben limitarse a la presentación ordenada de los datos reducidos, sino que implica un mayor nivel de inferencia. Deberán superar los límites de la descripción y aproximarse a una interpretación e integración teórica, explicitando los vínculos contextuales y las generalizaciones encontradas, ya que el dato tiene significado dentro de un contexto. Una vez inferidas las conclusiones, es necesario integrarlas con estudios anteriores, explicitar cómo se integran en teorías más amplias, en qué medida contribuyen al cuerpo de conocimiento sobre un tema. Gotz y Lecomte, en 1988, proponen como estrategias para integrar las conclusiones en marcos teóricos más amplios, y son las siguientes. Está lo que es la consolidación teórica y aplicaciones de otras teorías. Consolidación teórica. En los estudios informados por una orientación teórica explícita, esta estrategia consiste en confrontar los resultados con los marcos teóricos. Una primera confrontación en la fase de recogida de datos permite rechazar o modificar categorías elaboradas a partir de los datos.
Si éstas no encajan en el marco inicial, esta operación se ha de recoger en las conclusiones. Aplicación de otras teorías. Consiste en una búsqueda sistemática de otros estudios o marcos analíticos más abstractos o generales en que puedan integrarse los datos. Este va a permitir determinar las implicaciones generales del caso estudiado. En algunos casos, pueden las conclusiones no obtener una integración teórica adecuada o contradecir teorías existentes en este caso. El estudio puede contribuir a modificar o incluso a subvertir teorías admitidas. Está el uso de metáforas y analogías y la síntesis de los resultados obtenidos por otros investigadores. Uso de metáforas y analogías. Se utilizan como medios para establecer conexiones entre temas aparentemente no relacionados o también para conectar resultados con teorías. Para la síntesis de los resultados obtenidos por otros investigadores, este supone un proceso de integración, es decir, que implica procesos de análisis y síntesis de teorías existentes, datos y conclusiones, investigaciones con las que confronta sus resultados. Implica un alto grado de generalización verificación de conclusiones. Supone confirmar que los significados e interpretaciones de los participantes corresponden a la realidad y credibilidad de la investigación. Autores como Guba y Lincoln en 1981, Erickson en 1989 afrontan el problema del rigor de la investigación, considerando que la credibilidad está relacionada con 4 criterios. El primero, el valor de la verdad de los descubrimientos se interroga sobre la confianza que puede ser depositada en los resultados de una investigación y de los procedimientos empleados en su realización. El segundo, aplicabilidad a otros contextos o sujetos. Intenta determinar la relevancia y las posibilidades de aplicación de las explicaciones e interpretaciones, resultado de una investigación concreta para otros sujetos, otros contextos y otros problemas de investigación. La tercera, consistencia de los resultados, que pretende establecer el grado de relación entre las conclusiones de una investigación y los procedimientos de recogida y análisis de la información. Y la cuarta, neutralidad de los descubrimientos con relación al investigador. Se propone asegurar que los resultados de una investigación están en función del problema estudiado y no de los juicios o intereses del investigador.
Entonces, la credibilidad de los resultados puede incrementarse y/o calibrarse mediante estrategias desarrolladas en la fase de diseño, recogida de datos, análisis o redacción del informe. Angulo Rasco, en 1990, las agrupa en tres bloques. El primero, presencia prolongada en el campo y la observación persistente, que son mecanismos básicos para garantizar la credibilidad de los estudios cualitativos. Este pretende despejar dudas respecto a cuestiones como hasta qué punto las explicaciones del investigador resultan ser una representación creíble de la realidad que interpreta, o son una visión confusa o alterada de la realidad. Una representación es creíble en la medida en que el investigador tenga un conocimiento de la realidad. Este conocimiento es un aprendizaje lento que exige un trabajo prolongado en el campo y un proceso continuo de observación, ya sea persistente, repetida, continua y registrada. Entonces, la credibilidad de los resultados puede incrementarse y/o calibrarse mediante estrategias desarrolladas en la fase de diseño, recogida de datos, análisis o redacción del informe. Angulo Rasco, en 1990, las agrupa en tres bloques. El primero, presencia prolongada en el campo y la observación persistente, que son mecanismos básicos para garantizar la credibilidad de los estudios cualitativos. Este pretende despejar dudas respecto a cuestiones como hasta qué punto las explicaciones del investigador resultan ser una representación creíble de la realidad que interpreta, o son una visión confusa o alterada de la realidad. Una representación es creíble en la medida en que el investigador tenga un conocimiento de la realidad. Este conocimiento es un aprendizaje lento que exige un trabajo prolongado en el campo y un proceso continuo de observación, ya sea persistente, repetida, continua y registrada. El segundo es la triangulación. Se refiere a la combinación en un estudio único de distintas fuentes de datos. En general, se combinan datos obtenidos de la observación, entrevistas y documentos escritos. Es un modo de protegerse de las tendencias del investigador y de confrontar y someter a control recíproco las declaraciones de los distintos participantes. La tercera es la corroboración estructural o coherencia estructural y adecuación referencial. Además de los medios anteriores, la credibilidad de la investigación depende de la corroboración estructural, que es un proceso que persigue validar las conclusiones sobre un conjunto de fenómenos, demostrando cómo una variedad de hechos o condiciones soportan las conclusiones descritas. Es decir, que es un proceso que demuestra la narración engarza y las piezas encajan. Cuando las piezas se validan unas a otras y se dan sentido. Entonces están también los programas informáticos para uso en las investigaciones cualitativas. Hay distintos programas que facilitan el tratamiento de datos cualitativos, como el NUDIS, el IP-Research y el AQUAD. Hacemos referencia al programa AQUAD por estar especialmente adaptado para la investigación en nuestro campo. En concreto, este programa va a posibilitar la generalización de teorías sobre la base de datos cualitativos. También facilita categorizar y organizar los datos en cada categoría, extraer conclusiones al relacionar entre sí las categorías y también generar y comprobar hipótesis y efectuar un análisis comparativo basado en el álgebra de Bootle, que facilita al investigador inferir conclusiones del estudio.
Aplicación de la investigación cualitativa al ámbito de la enseñanza. El objetivo de los estudios cualitativos es aportar datos valiosos, descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos, correspondiendo dichos datos educativos. Habitualmente, a los procesos educativos tal como estos ocurren naturalmente, empleados para la evaluación, la investigación descriptiva y la investigación teórica, constituye un enfoque de los problemas y procesos educativos. Lo que nos lleva al desarrollo de la investigación, el cual se va a dividir en tres fases. La fase 1, trabajos de orientación descriptiva, investigación exploratoria y descriptiva y diversos enfoques, abriendo nuevas áreas antes que investigando sistemáticamente aquellas en las que el trabajo ya había comenzado. Comprende el trabajo cualitativo básico consistente en recogida de datos con sus estrategias, métodos, instrumentos, entre otros. Tratamiento de los datos como clasificaciones, formación de conceptos, elaboración de modelos y tipologías, entre otros. La fase 2, que consta del trabajo de orientación teórica, que es una fase de desarrollo y elaboración de ideas teóricas generadas en la primera fase. En esta fase se trataría de profundizar en estos temas, estrechando y reforzando las relaciones e interconexiones, refinando los modelos y conceptos. Entonces supone la elaboración de nuevas categorías y dimensiones y el reafinamiento de las existentes, adición de nuevos conceptos y relaciones, clarificación de desarrollo y conceptos y también sus relaciones, y o encontrar patrones alternativos de relaciones que sugieren la formulación de teorías alternativas. Y al final tenemos lo que es la fase 3, en donde el trabajo de comprobación de la teoría consiste en la comprobación de la hipótesis derivadas de la teoría. Comprobar la teoría supone examinar si la evidencia apoya a los enunciados teóricos elaborados y si los apoya mejor que a las teorías competidoras. Esta fue toda nuestra exposición, espero hayan comprendido algo y gracias por su atención prestada. Pasen feliz día.